Advertencia. Los relatos que vas a escuchar están basados en hechos reales. Si en algún momento alguna de estas historias te toca de cerca, recuerda que existe ayuda. Nadie debe quedarse solo con el miedo. Lo que sigue habla de dos lugares distintos, dos casas, dos personas, y una misma sombra que se repite en el campo. Esta es las dos leyendas más aterradoras del campo, y la verdad que nadie quiere aceptar. Me llamo Claudia. No digo mi apellido porque todavía hay nombres que arden cuando los pronuncias en voz alta. Crecí en un orfanato a las afueras de Guadalajara, con muros que olían a lejía y a pan recalentado. A los 17, acepté lo que me ofrecieron. Trabajo en una granja en Tequila, Jalisco. Una oportunidad, me dijeron, y yo me agarré a esa palabra como quien se aferra a un salvavidas en aguas frías. El viaje fue largo. Recuerdo el autobús por la mañana, el paisaje que cambiaba de suburbio a llanura, los campos de agave inclinándose como si rezaran. Llegué a una casa grande, una hacienda con portal de cantera, y corredores que dejaban filtrar luz dorada por la tarde. Don Conrado me recibió en la puerta con una sonrisa lenta, la misma sonrisa que usan los que creen que la amabilidad les autoriza todo. Me dio de comer, me mostró la habitación, y habló de horarios, de tareas, de dinero. Todo parecía correcto. El pago, la casa, la cama limpia. Las reglas llegaron con más suavidad de la que imaginas. Al principio eran instrucciones inocuas. No salgas por la noche sola. No entres al cuarto del fondo. No preguntes por la señora, ella ya no vive aquí. Sonaba como exceso de celo, como algo propio de quien vive solo y se ha acostumbrado a imponer rutinas. La primera vez que me dijeron que no visitara el pueblo después de las 6, pensé que era por seguridad. La segunda vez, ya me molestó. La tercera, supe que había un muro que no debía cruzarse. Las reglas, cuando se repiten, se convierten en cadenas. El pueblo me miraba con la mezcla de curiosidad y desconfianza que le regalan a quien llega de fuera. Las miradas no eran exactamente hostiles, pero tenían algo de fijo, de estudiado, como si midieran cuánto tardaría en correr la voz o en romperse el encanto. Al principio no supe si eran miradas de protección o de advertencia. Con el tiempo entendí que muchas veces, en los pueblos pequeños, las miradas prefieren pactar el silencio en lugar de levantar la voz. Había noches en que el aire olía a tierra mojada y a lavanda. Otras, un hedor metálico se colaba por las rendijas del viejo comedor. A veces escuchaba pasos en la casa cuando todos estaban durmiendo. Pasos que giraban por el corredor como si alguien midiera la distancia entre las habitaciones. Aprendí a contener la respiración hasta que los pasos cesaban. Aprendí a no abrir las ventanas por la noche, aunque el calor apretara como una mano en la garganta. Una vez encontré una ventanilla del patio clavada con tablas. No era la primera vez que veía algo así en una casa grande, pero aquella tabla tenía clavos como un mensaje. Aquí no se sale. Lo que me rompió por dentro no fue una sola cosa, sino la acumulación de pequeñas señales que no tenían por qué hablar, salvo que alguien las leyera. Un día, mientras limpiaba el despacho, descubrí una caja escondida detrás de unos periódicos. Pesaba más de lo que parecía. La llevé a mi cuarto, cerré la puerta y encendí la lámpara. El aroma a papel viejo se mezcló con el olor a aceite que quedaba de las máquinas del taller. Abrí la caja. Era un álbum. Las fotografías estaban ordenadas, con fechas y notas escritas a mano en la esquina. Mujeres jóvenes, casi adolescentes en algunas de las imágenes. Rostros que miraban a la cámara con timidez, con confianza, con tristeza. Algunas fotos tenían la tinta corrida, como si las lágrimas hubieran pasado por encima. Otras mostraban chicas de un brillo extraño. La piel demasiado pálida, los ojos brillando como si el flash hubiera atrapado algo que no era luz. No había gloria en esas caras. Había una repetición enfermiza en la forma en que la cámara las capturaba. Siempre en el mismo rincón de la hacienda, siempre con la misma silla, siempre con la misma manera de sostener las manos. En la última parte del álbum había fotos más recientes. Algunas tenían nombres, otras solo una fecha y una palabra. Se quedó. Me temblaron las manos. No sabía qué significaba eso.
Intenté pensar en explicaciones. Quizá eran clientas de la casa de huéspedes. Quizá trabajaban en el campo y se fotografiaban los domingos. Quizá eran familiares. Pero había algo en la caligrafía junto a las imágenes, en la forma en que ciertas fotos estaban dobladas, que no era normal. Había recortes de periódico cuidadosamente pegados junto a otras fotos. Desapariciones, matrimonios anunciados, transferencias de propiedades. En la esquina de una de las páginas vi, escrito con una letra más apurada, el nombre de una de las chicas que había llegado al orfanato cuando yo era pequeña. El mundo se estrechó. Empecé a observar los movimientos de don Conrado con una mirada distinta. Era el mismo hombre que me traía tamales en la mañana y que gritaba cuando el caballo rompía la cerca. Pero ahora sus palabras parecían calculadas. Vi cómo miraba a las chicas jóvenes cuando pasaban por la plaza, cómo se cruzaba la mano por la garganta, como si recordara un ritual privado. No quiero que suene a acusación abierta. Lo que vi fue una suma de gestos. Gestos que, al juntarse, forman una sombra. A medianoche decidí que me iría. No era valentía, era una urgencia que se apretaba en el pecho y no me dejaba respirar. Cogí ropa en una mochila pequeña, los pocos documentos que tenía, algo de dinero que me había guardado. El plan era sencillo, salir por el camino del río y esperar un autobús hacia Guadalajara. Pensé que nadie se daría cuenta de una chica más en la noche. Me equivoqué. La noche estaba cerrada, sin luna. Las estrellas, cuando las veías entre los agaves, parecían lejanas. Avancé por el corredor con cuidado, evitando los tablones del suelo que crujían. Llegué a la puerta principal y noté el olor a alcohol. Por un segundo creí que era inseguridad mía. Por un segundo escuché pasos. Intenté no hacer ruido. Abrí la puerta con la mano temblorosa. Fue entonces cuando sentí la presencia detrás de mí. No hubo voz al principio, solo la sombra de una figura que no necesitó pronunciar una palabra para decirme que no saldría. La luz de una lámpara cayó sobre el rostro de don Conrado. Tenía una linterna en la mano y una expresión que no he podido borrar. La asfixia de quien cree que el mundo le pertenece y se le niega. Habló bajo, con la intención de convencer más que de ordenar. Me pidió no irme. Me ofreció promesas envueltas en amabilidad. Yo balbuceé algo sobre mis cosas, sobre mi familia. Él me miró y dijo, «No hace falta que te vayas. Aquí estás segura». Esa frase fue una trampa. No sé si lo que me salvó fue mi arrogancia, mi necesidad de escapar o la justicia pequeña de la coincidencia. Lo que sé es que de repente por la calle, alguien gritó el nombre de Lucía. Lucía era una mujer que compraba naranjas en el mercado. La había visto un par de veces, siempre con un delantal manchado de jugo y una risa que no mentía. En el pueblo, la gente suele conocer los horarios de sus vecinos, a qué horas pasan por la iglesia, quién vende panes, quién trae desperdicios al mercado. Nunca imaginé que yo sería la persona que necesitaría que una vecina se convirtiera en ángel. Se oyó el grito, y luego pasos apresurados. 2 hombres. Vecinos de mirada dura, no tipos de la ciudad, sino hombres con manos de trabajo, irrumpieron por la calle. Había algo decidido en su paso, como si hubieran esperado una señal. Lucía no llegó sola. No fue una escena cinematográfica de heroísmo solitario. Fueron manos y voces, y la presencia de una comunidad, que cuando se colma, actúa. Me rodearon. Me hablaron con una voz firme, que no me dejó pensar. Uno me quitó la mochila con rapidez. Otro me agarró del brazo y me arrastró hacia una camioneta. Don Conrado se quedó en la puerta, sin gritar, sin forcejear más allá de su mirada. En vez de eso hizo un gesto con la mano que parecía pedir silencio, o tal vez impunidad. Después, alguien cerró la puerta de su casa con un portazo que resonó distinto. Esa vez el signo no fue el golpe, sino el eco de una decisión. No vi que lo arrestaran. Nunca supe si huyó esa misma noche o si se quedó, y ya nadie quiso saber. Solo supe que yo me fui en una camioneta y que el pueblo me ofreció cobijo como si repararan, con lo poco que tenían, algo del daño. Los días que siguieron a mi huida fueron un limbo. Dormí en la casa de una prima de Lucía, en una habitación que olía a café y jabón.
La primera noche tuve pesadillas en las que volvía a leer el álbum, y las caras de las fotos se mezclaban con sombras que me rodeaban. Despertaba llorando, con el corazón hecho trizas. La gente del pueblo hablaba en voz baja. Al principio me sentía aliviada, casi salvada por aquel gesto colectivo. Pero luego la realidad me alcanzó. Fui rescatada, sí, pero ¿qué pasaba con las otras fotos del álbum? ¿Y con las que no tenían nombre? ¿Cuántas voces habían sido apagadas por la costumbre de mirar para otro lado? La recuperación es un paso que no ocurre en línea recta. Me dijeron que pusiera denuncia, que contara todo. Fui a la comisaría con las manos temblando. Me preguntaron fechas, nombres, lugares. Algunas preguntas me dolían más que recordar. ¿Por qué no saliste antes? Me preguntaron con una distancia que no entendía. No respondí. No porque no supiera, sino porque las palabras se me enredaban. La burocracia tiene esa costumbre. Pedirte que empaquetes tu vida en formularios mientras te olvida en una sala de espera con luces fluorescentes. Hubo gente que me creyó sin preguntar. Otros pusieron cara de sorpresa como si hubieran perdido algo más que la inocencia. Habían perdido la posibilidad de hacer como si la vida en el pueblo fuera simple. Algunos se acercaron con comida. Otros me daban instrucciones frías sobre cómo proceder. La policía abrió un expediente. Dicen que revisaron la casa de don Conrado. Dicen también que encontraron papeles, cuentas, bolsas con cosas que no supieron clasificar en sus primeros informes. Pero las cosas que a mí me importaban, los rostros del álbum, las historias sin concluir, no cabían en documentos sellados. Con el tiempo me mudé. Me fui de la región, porque quedarme era como caminar en un lugar con las pisadas de quien te hizo daño impresas en la tierra. La primera Navidad fuera de allí no fue celebración. Fue un inventario de lo que había perdido. La confianza, la quietud, la capacidad de dormir con la ventana sin clavijas. Sin embargo, también descubrí algo que me devolvió la voz. La ayuda de profesionales, la compañía de psicólogos y de mujeres que habían pasado por lo mismo. Con ellas aprendí a nombrar los miedos. Les conté del álbum, de las fechas y de la mano que me ofreció tamales. Ellas, sin sensacionalismos, me dijeron que había que contar la verdad para que otros no cayeran. Pero la noche me sigue visitando cuando salgo a la cocina. A veces en la madrugada, enciendo la luz porque siento que alguien empuja la puerta. Me sorprendo revisando las fotos de mi teléfono como quien busca pruebas. Nadie me devolvió del todo la confianza, y eso no lo digo con amargura sino con honestidad. La confianza es un hilo que se rompe, y que no siempre vuelve a unir igual. Hay cosas que simplemente dejan una marca. Si esto te está llegando de cerca, si has sentido alguna vez esa calma que luego se vuelve amenaza, te pido algo. Deja un comentario con respeto. No enjuiciemos, no repitamos lecciones que dañan. Comparte con cuidado lo que conoces. A veces una historia compartida puede ser la señal que alguien esperaba para pedir ayuda. No termina aquí. Podrías pensar que la granja y sus secretos fueron una anomalía, una sombra que alguien arrancó de raíz. Podrías pensar que, tras mi huida, el pueblo recuperó su ritmo y que las miradas volvieron a ser benignas. Pero hay lugares donde el silencio se transforma en consentimiento, y otras casas que guardan una presencia distinta, quizá menos visible pero igual de persistente. La segunda leyenda que quiero contarte no sucede en una hacienda con corrales, sucede en una casa familiar, en un velorio, en el corazón del duelo. Me llamo José Luis, y la abuela Susana murió una tarde de lluvia. No era una anciana enfermiza. Su muerte fue de esas que sorprenden, como un apagón que nadie supo prever. El pueblo se congregó en la casa para velarla. La cotidianeidad del duelo. Flores, sillas, vecinos que traen café. Había humedad en el aire, y el velatorio olía a cera, a pan tostado, a colonia barata que trae la gente para disimular que sus manos tiemblan. A eso le llamábamos velar a la vieja usanza. La familia alrededor, los cuentos que repasan la vida como quien relee un libro que no necesita más páginas. Pasaron las primeras horas con una calma que no dolía. Los llantos, las oraciones, las manos que sujetaban las manos. Pero cuando la noche cayó, algo cambió. Las luces,
Los llamados cirios, esas velas encendidas que permanecen junto al cuerpo, empezaron a apagarse de a uno. Al principio pensamos que eran corrientes de aire, la casa es vieja, las puertas se abren y se cierran. Pero aquellas velas se apagaban al mismo tiempo, en distintos rincones. Las llamas se hundían como si alguien aspirara el oxígeno de la habitación. No hubo viento. La primera vez que se apagó una vela, alguien fue a reencenderla con una cerilla. La llama prendió, y la habitación volvió a tener ese brillo tibio que los velorios traen consigo. Al rato, otra vela se consumió en lo mismo. Empezaron a contarse murmullos. Tal vez la corriente eléctrica, quizá la humedad. Quisimos explicarlo racionalmente. Intentamos ordenar el misterio en palabras comunes, pero cuando la quinta vela se apagó, y la cerilla que intentaron usar para reencenderla se apagó también antes de prender, la conversación se transformó en atención. Esa noche, hubo ruidos en el pasillo. Un arrastre, como si una cama rozara el suelo. Pensamos que sería el viento, o algún vecino que pasó a dejar algo, hasta que descubrimos que una de las camas del cuarto de Susana se había desplazado unos centímetros. No era mucho, apenas suficiente para notar que algo había alterado el orden cotidiano. Alguien juró haber oído la voz de Susana llamando por su nombre, pero no fue un llamado claro, más bien una insinuación de sonido, como si alguien usara la radio a distancia. Tuve que preguntar lo que todos igual temen preguntar. ¿Qué estamos escuchando? ¿Es realmente la voz de la abuela o es nuestra imaginación? Algunos dijeron que habían oído lo mismo. Otros, avergonzados, negaron haber escuchado nada. Pero cuando mi tío vino desde la cocina y dijo con voz ronca que había oído a Susana decir su nombre, la casa cambió su ritmo. No era la nostalgia de recordar, era una presencia que parecía ocupar el lugar de la que ya no respiraba. La reacción de la familia fue distinta a la de mi historia con la granja. No hubo rescates improvisados ni actos heroicos. Hubo miedo, y el miedo en familia se manifiesta de maneras silenciosas. Acuerdos no dichos, decisiones que nacen de la necesidad de sobrevivir emocionalmente. Al principio pensamos en contratar a alguien, en encontrar a alguien que limpiara la casa. Pero la idea se fue diluyendo como cuando el café se enfría en la taza. Finalmente, se tomó la decisión más dolorosa. Cerramos la casa. Sellamos ventanas, clavamos puertas desde dentro, colocamos tablas y cadenas. No fue un acto de valentía, sino de protección. Nos fuimos de la casa con la sensación de que alguien ocupaba el lugar de la abuela, con la certeza de que el duelo había generado algo que no sabíamos nombrar. Los vecinos miraban con curiosidad, con pena. Algunos dijeron que era mejor así, dejar la casa como testigo, un símbolo de respeto, una manera de no profanar la memoria. Otros no lo comprendieron, y sus miradas me causaban el mismo apretón en el pecho que sentí en la granja aquella noche. Las semanas pasaron. La familia se reorganizó. Los muebles quedaron inmóviles en la penumbra de la casa cerrada. Sin embargo, lo que no se cerró fue la sensación de que la voz de Susana seguía llamando en la periferia. Llegaron reportes de extraños sonidos en la noche. Una voz que llamaba por el portón, golpes lejanos que repetían un ritmo antiguo, luces que se encendían y apagaban en la casa vacía. Nadie quería volver, y eso, en un pueblo pequeño, se convierte en un rumor con poder propio. La casa no es algo que escondas. Es un tema que todos discuten en las plazas y en el mercado. Para algunos, lo que vivíamos fue un eco del dolor. Para otros, una señal de que la muerte no siempre se queda en su departamento. No voy a afirmar que lo sobrenatural entró en la casa, porque no puedo convertir en certeza algo que, en su naturaleza, escapa a la explicación. Lo que sí puedo decir es que el duelo dejó un hueco que algo ocupó. Y ese algo se manifestó con la voz de la abuela como si usara su nombre para recordarnos que seguimos viviendo. Aquí, donde la historia debería seguir, me detengo. Hay más en la casa de Susana, decisiones de la familia que afectaron a generaciones, visitas de quienes intentaron explicar lo inexplicable, intentos de sellarla definitivamente, y pequeñas señales que vuelven de vez en cuando. Pero antes de continuar con esa parte,
quiero que sientas la manera en que ambas historias se tocan. La granja con su álbum, la casa con sus cirios apagándose. Dos espacios distintos donde la cotidianeidad se vuelve amenaza, y donde la comunidad reacciona con impulso distinto. A veces salvando, a veces huendo. La verdad que nadie quiere aceptar empieza a asomarse en la reacción de los demás. Mirar para otro lado no hace que la sombra desaparezca. La noche es densa. En el campo, las siluetas se alargan y las palabras pesan. Hay una línea que une a Claudia y a la abuela Susana, y es una razón que la gente evita decir en voz alta. Cuando una comunidad normaliza la indiferencia, cuando la mirada se vuelve pacto de silencio, el peligro encuentra tierra fértil. Pero también hay otra línea, menos obvia y mucho más poderosa. La solidaridad. La intervención de una vecina con las manos ásperas, el gesto de quienes decidieron no permitir que una puerta clavada fuera el cierre definitivo de una vida. Sigo. Hay más por contar sobre la casa de Susana, sobre los que volvieron a mirar, sobre el pacto que se rompió en un rincón de la plaza, y sobre la pequeña señal que hizo que unos vecinos decidieran actuar. Pero antes de continuar, respira. Estas historias son lentas, no por ganas, sino porque el miedo se agarra a los detalles y pide ser escuchado con cuidado. La verdad que nadie quiere aceptar tiene capas. Una de ellas es clara. Creer en quien denuncia no es exagerar. Es quizá la diferencia entre que una sombra se disuelva o que se asiente. Otra capa, más amarga, es que muchas veces la comunidad prefiere no saber, porque saber obliga a actuar. Y actuar duele. Actuar requiere mirar al monstruo a los ojos, aunque no quieras creer que existe. Actuaron al final, las pequeñas cosas que hacen que un pueblo deje de mirar hacia otro lado. Una palabra en la plaza, una mano que no se retira, la insistencia de quien no se conforma con el silencio. En la casa de la abuela Susana, el rumor fue creciendo como hiedra. Primero en las esquinas, después en la puerta del bar, más tarde en la fila del mercado. Lo que rompió el pacto no fue una gran valentía, sino una suma de gestos cotidianos que se fueron volviendo insoportables. Una mañana, semanas después de que la casa quedara clausurada, una maestra del colegio, una mujer de pelo recogido que conocía a media infancia del pueblo por su nombre, pasó por delante del portón. Llevaba a una niña tras de sí, la pequeña Ana, que arrastraba una muñeca con un vestido desteñido. La niña tropezó y, sin pensarlo, dijo en voz alta: «Abuelita, ¿por qué te fuiste?». No era la petición de una niña hipócrita, era una pregunta sin filtro, de esas que obligan. La maestra miró hacia el enorme ventanal con sus tablas clavadas y vio algo que la hizo quedarse. Una cortina un poco separada, un balneario de polvo que sugería que algo, o alguien, había pasado por allí recientemente. No sonrisas, no dramatismos. La maestra sintió la molestia de quien ha visto muchas injusticias y no quiere añadir otra. Llamó a su hermana. Ella llamó a su vecino. Y pronto hubo personas en la puerta que ya no sabían si habían ido a curiosear o a terminar con la vergüenza. Al abrir la verja, no para invadir sino para comprobar, entraron dos hombres con guantes y una linterna. No había nada espectacular, ninguna evidencia sobrenatural en colorines. Había objetos colocados con orden obsesivo, un mantel doblado de manera que parecía aguardar a alguien, una radio antigua sobre la mesa que mostraba un hilo de polvo justo donde el dial solía marcar la estación favorita de Susana. En una de las sillas, doblada, apareció una manta con olor a lavandería vieja, y un pañuelo que llevaba bordadas las iniciales de la abuela. Fueron objetos que no presentaban una historia completa, pero sí la huella de una continuidad. Alguien había mantenido el gesto de dejar listo el sitio para un regreso que nunca llegaría. No encontraron nada que explicara las velas que se apagaban solas, ni las voces que la gente juraba oír. Lo que encontraron, y quizá fue más doloroso, fue el testimonio del abandono diario. Platos escondidos en el fregadero, facturas arrugadas, una libreta con nombres escritos y tachados. Con cada página leída, se entrelazaban pequeños datos sobre la vida que Susana había llevado. Vecinos que la ayudaban con las compras, un hijo que venía los domingos, la lista de medicinas que nadie había renovado a tiempo.
Fue la previsible sucesión de negligencias la que abrió la herida mayor. La presencia que muchos sintieron no era únicamente un fantasma, era el rastro del desamparo depositado en un cuerpo que ya no estaba para contarlo. La decisión que se tomó en aquel momento no fue uniforme ni sencilla. Hubo quienes propusieron vender la casa, demolerla, construir algo nuevo en su lugar para borrar el recuerdo. Otros defendieron que era un monumento de dolor mejor resguardado. Finalmente, se optó por una alternativa que no borraba ni consentía: convertir aquel hogar en un espacio de memoria y ayuda. No fue una solución mágica, fue un trabajo lento que empezó con barrer el polvo microscópico de los recovecos y terminó con conversaciones largas en la plaza. La casa se abrió algunas tardes a quienes quisieran recordar sin espectáculo. Se colocó un cuaderno en la entrada para que la gente escribiera anécdotas, buenos recuerdos, advertencias. No se trataba de provocar la persistencia de ninguna voz. Se trataba de no enterrar la verdad bajo losetas nuevas. Fue sorprendente la respuesta. Gentes que antes habían mirado con reserva se acercaron a dejar un trozo de su historia. El vecino que contó cómo Susana le había dado pan caliente cuando sufrió una fiebre. La joven que dejó una nota diciéndole a alguien que no se calle. La amiga de infancia que dejó una fotografía con una dedicatoria. Esas piezas, contradictorias y llenas de ternura, hicieron visible algo que muchos preferían ignorar: que los espacios que guardan dolor también guardan testimonios, y que convertir el silencio en voz es un acto que exige coraje colectivo. Mientras esto ocurría, en el lugar donde yo había decidido rehacer mi vida después de huir de la granja, las conversaciones tomaron otro carril. No pude quedarme al margen. La experiencia me había marcado de modo que cualquier gesto de apoyo a otras personas me parecía una obligación. Empecé a colaborar en un grupo de mujeres que organizaba charlas sobre señales de aislamiento y control. No hablé de todo en público. No soy de las que convierten la intimidad en espectáculo. Pero compartí los instrumentos que me habían ayudado a salir. Cómo identificar reglas que aíslan, por qué creer en una intuición a veces salva, cómo buscar recursos formales. Lucía, sí, la mujer del mercado, apareció más veces de las que yo esperaba. No es que quisiera reconocimiento, simplemente seguía llamando, trayendo café, preguntando por la salud de quien pasaba por un mal recuerdo. La diferencia entre ambas historias quedó nítida. En mi caso, la intervención fue inmediata y visceral. En la casa de Susana, la intervención fue pausada, casi tímida. Ninguna de las dos opciones es perfecta. La actuación violenta e improvisada habría podido empeorar las cosas. La espera pasiva también es violencia. Lo que cambió la dinámica fue una idea sencilla. La comunidad puede decidir no ser cómplice del silencio. Esa decisión no garantiza que el daño se borre, pero sí que deja de alimentarse. Con el tiempo, la casa de Susana dejó de ser un espacio maldito para convertirse en un sitio donde la municipalidad organizó jornadas de apoyo. No fue fácil convencer a todos. Hubo familias que se negaron a acercarse, hombres que discutieron que esas cosas no deben tocarse. Hubo lloros a solas, culpas heredadas, explicaciones que exigían nombres que nadie quería mencionar porque nombrar implica responsabilidad. Pero con las mesas de diálogo y la colaboración de una asociación que trabaja con víctimas del abandono, la casa se transformó parcialmente en un punto de encuentro. Se hicieron talleres de duelo, charlas sobre acompañamiento, campañas para que nadie quedara solo cuando la muerte llega y deja huella. No se pretendía sanar lo que ya estaba roto, sino evitar nuevas rupturas. La historia no se vuelve amable por estas acciones, simplemente deja de ser indiferente. Eso es lo que nadie quiere aceptar, que la indiferencia es una forma de violencia. Cuando miramos para otro lado, permitimos que los dañinos sigan actuando, y que el dolor se convierta en rutina. Cuando abrimos la puerta y nos atrevemos a ver, el monstruo pierde parte de su alimento. En mi vida después de la huida, hubo noches en las que pensé que si en lugar de haber esperado un rescate hubiera hablado antes, quizá algunas de las fotografías del álbum hubieran cambiado de rumbo. Pero la culpa es un patrón que enreda más que ayuda. Aprendí a convertir la culpabilidad en pregunta útil.
¿Qué puedo hacer ahora para que esto no se repita? La respuesta me llevó a acompañar a otras mujeres, a donar mi tiempo a la asociación local, a participar en foros donde se hablaba de medidas concretas, protocolos para que la policía atienda denuncias con empatía, formación para maestros que detecten signos de aislamiento, creación de redes vecinales que respondan cuando alguien avisara. No quiero idealizar estas soluciones. Los procesos son torpes, las ayudas llegan tarde muchas veces, y los recursos escasean. Aún así, la suma de esos intentos marca una diferencia visible. En la granja, algunas mujeres volvieron a reencontrarse con sus vidas. En el pueblo, cierto recogimiento fue sustituido por el gesto incómodo de preguntar por el bienestar del vecino. No es una revolución, es una práctica cotidiana que con el tiempo cambia el paisaje. Volveré por un momento a la casa sellada. Hay noches en las que algunos vecinos aún se acercan al portón, no por morbo, sino por respeto. Dejan una flor, una vela encendida en el exterior, una nota con el recuerdo de Susana. Otros pasan de largo, con la mirada dura como si negar algo doliera menos que admitirlo. La casa sigue allí, con sus sombras, sus ventanas clavadas, y la certeza de que el pasado no desaparece solo porque se lacre una puerta. La presencia que algunos describieron con voz entrecortada, aquella que llamó por nombres y movió una cama, no se adjudicó nunca a un solo origen. Para unos fue manifestación, para otros el eco de un duelo mal acompañado, y para algunos fue la suma de negligencias que acabaron por crear una atmósfera ajena a la cordura. No es mi función cerrar esa discusión. Mi función, si acaso, es insistir en algo que aprendí sobre el terreno. Lo real que más duele no siempre cabe en expedientes, y lo que más ayuda no siempre aparece en titulares. Las lecciones que dejan ambos relatos son, por eso, prácticas. Primera lección. Cree en quien denuncia. No con ingenuidad, pero sí con la sensibilidad de quien sabe que la mayoría de las veces, la denuncia es un acto de supervivencia, no de venganza. Segunda lección. La solidaridad salva. No importa si el gesto es una llamada, un cambio de turno para acompañar a alguien, o el grito en la calle de una vecina que empuja la cadena del miedo. Tercera lección. El dolor compartido se hace menos exclusivo. El duelo atendido evita que aparezcan fenómenos que en su ambigüedad solo aumentan la soledad. Quiero contarte también sobre las pequeñas victorias que no salen en las noticias. Una de las mujeres del grupo en el que participo se reconcilió con su madre después de muchos años. No porque un tribunal lo ordenara, sino porque un vecino que la había acompañado en una noche le dio el valor para llamar. Otro chico, a quien nadie había escuchado cuando dijo que algo raro pasaba en la casa de su tía, encontró ayuda psicológica y ahora ayuda a otros adolescentes. Son historias que no limpian todo, pero hacen endijas por las que entra la esperanza. Ese tipo de victorias son las que devuelven la voz a los que la habían perdido. En cuanto a don Conrado, el hombre de la sonrisa que nadie terminó de entender, su destino quedó en parte indeterminado. Hubo investigaciones, revisiones, una carpeta que se movió por oficinas. Para algunos, desapareció. Para otros, se quedó, y la vida continuó como si no hubiera pasado nada. Yo no busco justicia espectacular ni venganza. Lo que reclamo es algo más sencillo y más duro. Que existan mecanismos que actúen cuando, de forma repetida, las señales de control se manifiestan. Que haya policía preparada en la escucha. Que las instituciones trabajen con sensibilidad, y que la comunidad no reinterprete la pasividad como prudencia. Prefiero terminar volviendo a algo que ya dije en la plaza, y que ahora lo repito con más convicción. La verdad que nadie quiere aceptar, no es que existan casas encantadas, o hombres imposibles. La verdad es que el mal cotidiano se alimenta del silencio y de la indiferencia. Cuando normalizamos la restricción de movimientos, cuando nos acostumbramos a que la puerta quede clavada, cuando preferimos no preguntar, damos al mal un espacio para crecer. Y esa verdad, además de incómoda, exige algo de nosotros. Decisión. Decisión para creer cuando alguien nos dice que algo está mal. Decisión para preguntar con cuidado.
para acompañar sin juzgar, para no decir, seguro que exagera, cuando alguien comparte su miedo. Decisión para construir redes de apoyo que no dependan únicamente de la presencia policial, sino de la responsabilidad vecinal y de servicios públicos que respondan con humanidad. En esos gestos, en la voz de una vecina que grita en la calle, en la mano que ofrece un techo, en la asociación que abre un calendario de talleres, radica la posibilidad de impedir que más álbumes se llenen de caras sin voz. Si después de escuchar estos relatos te quedan preguntas o un nudo en la garganta, recuerda que no estás solo. Existen asociaciones locales, líneas de atención y profesionales que pueden acompañar. Buscar ayuda no es un acto de debilidad, es un acto de vida. Hablar con alguien de confianza, acudir a servicios sociales, llamar a una línea de apoyo, son pasos que a veces cambian el destino de un miedo. Para quienes quieren hacer algo hoy mismo, presta atención a lo que ocurre a tu alrededor. Si ves reglas que aíslan a una persona, pregúntale si necesita compañía. Si alguien te cuenta una historia parecida a las que has oído hoy, cree sin dramatizar. Actúa con prudencia, pero actúa. Si puedes, participa en iniciativas locales que acompañen a quienes sufren. Comparte información veraz y acompaña sin chismorreos. A veces la diferencia entre que una historia quede en silencio y que llegue a manos que pueden ayudar es una simple acción. Por último, te pido que si este vídeo te ha tocado lo compartas con respeto. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que no buscan el morbo, sino entender lo que ocurre cuando la vida cotidiana se vuelve amenaza. Comparte con cuidado, y si conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, acompáñale a dar el paso de buscarla. No prometo respuestas mágicas ni finales felices automáticos, pero sí creo que la verdad, cuando se mira y se atiende, reduce el poder de la oscuridad. La noche no tiene por qué ser un refugio para los malos, ni la rutina un permiso para el abuso. Si algo podemos hacer es aprender a no mirar hacia otro lado. Que las historias de Claudia y de la abuela Susana sirvan para algo más que el escalofrío momentáneo. Que sean el recordatorio de que creer en el otro, de que actuar con compasión y de que construir redes de apoyo es, muchas veces, lo que evita que las sombras se queden a vivir entre nosotros.